Muy buenos días, los estudiantes. Eh, ya hablando pues, ¿no? acerca del Perú y todos sus derechos, no acerca de sus poderes, la pregunta es, bueno, no voy a hablar mucho, voy a tocar mucho del poder. Digamos, nuestro gran país, ¿cómo se encontrará a nivel internacional? ¿No? ¿Cómo creen que se encuentra nuestro país a nivel internacional? ¿Cómo creen que se encuentra nuestro país a nivel internacional? Si nosotros como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos que somos, vivimos en comunidad, ¿no? Tal vez vivimos en una comunidad, un cuarto alquilado, ¿no? O tal vez en una quinta, quién sabe, pues, ¿no? Y ahora imagínense, a gran escala, el Perú sabiendo sus límites, sabiendo sus fronteras, ¿cómo creen que está el Perú en el contexto mundial? ¿Mm? ¿Cómo piensas que tú estás, tu país, en el contexto internacional? A ver, ¿cómo se lo imaginan ustedes el Perú en el contexto internacional? Porque estamos ubicados, pues, ¿no? Según el globo terráqueo, estamos al sur, ¿no? Estamos al sur del planeta, por la línea del Ecuador. Pero en un contexto internacional, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué organismos piensan que nos defienden? ¿No? Fuera de lo que estamos viviendo, pues, ¿no? ¿Qué otro organismo creen que nos defiende? ¿No? ¿O qué ayuda internacional pues, nosotros recibimos? Esa es una de las grandes dudas. No, el Perú, no, el Perú en un contexto internacional, ¿cómo se encuentra? En un contexto internacional, ¿cómo se encuentra? Pues, ¿no? No, el Perú en un contexto internacional, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo piensan ustedes que se encuentra? ¿Cómo creen que se encuentra el Perú? Si nosotros que vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad, ¿cómo creen que nos sintamos, no? Por ejemplo, las mismas costumbres que ustedes tienen, ¿no? En donde viven, no son iguales a las mías. ¿No? ¿Por qué creen que escogemos a veces un presidente? ¿Por qué creen que escogemos los poderes del Estado para que nos defiendan? Ya. Vamos a hablar acerca de los organismos internacionales. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué organizaciones lo tienen? No sé por qué se para, digamos, emergiendo, ¿no?
Acá está. Perú en contexto internacional. A ver, ¿qué es un organismo internacional en primera instancia, ¿no? ¿Qué es un organismo internacional? ¿No? O primero, bueno, ¿qué es contexto internacional? Pues, porque digamos acá, Perú, bueno, tenemos, ¿no? Una de las grandes riquezas. Hay riquezas. En el Perú hay una grandes riquezas en la cual, bueno, exportamos a través de los tratados, ¿no? Tratados de los TLC, ¿no? Y bueno, empezamos por la primera parte, organismo internacional. ¿Qué es el organismo internacional? Pues el organismo internacional es como grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un estado particular y que adopta una estructura orgánica permanente. También puede usarse en el término, ¿no? de organización internacional. Sin embargo, pues no, la última denominación podría interpretarse como abarcando genéricamente cualquier organización, incluido aquellas privadas, con integrantes objetivos o presencia internacional, mientras que lo que se designa como organismo internacional siempre es de naturaleza pública. No, a ver, según, pues no, digamos, esto de los organismos, se suelen, digamos, para diferenciarlo, está la famosa naturaleza jurídica, donde una organización intergubernamental está sujeta a derecho público internacional con persona jurídica. Persona jurídica es la que la representa, ¿sí? ¿no? Y una plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. Dentro de su seno y a través de procedimientos de complejidad variable, busca elaborar una voluntad jurídica distinta a la de sus estados, miembros, destinada a realizar las competencias que les han sido atribuidas. Esta voluntad puede manifestarse a través de los actos unilaterales o por medio de la concertación de tratados con otros sujetos de derecho internacional. ¿Qué es saber? ¿Se recuerdan que era persona jurídica o no? ¿Se recuerdan que era persona jurídica? Ya, la persona jurídica se le entiende aquella cual se reconoce a una persona, una entidad, a una asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros. Las personas jurídicas pueden ser organizaciones con o sin fines de lucros. Además, pueden tratar de alcanzar un fin común a todos los componentes de la misma o bien poseer un determinado patrimonio con una finalidad concreta. La personalidad jurídica o moral es más que la atribución por el ordenamiento jurídico, a través de actos jurídicos de derechos y obligaciones, sujetos a diversos de los seres humanos, circunstancias que nos permite afirmar que las personas jurídicas son, en estricto sentido, un producto del derecho y solo existen en razón de él. Sin su reconocimiento, nunca tendrán personalidad moral o corpórea con el producto abstracto del derecho que permite a comunidades jurídicamente organizadas
cumplir los objetivos trazados por sus miembros. La personalidad jurídica, pues no coincide necesariamente con el espacio de la persona física, sino que es más amplia y permite actuaciones con plena validez jurídica a las entidades formadas por conjuntos de personas o empresas. Los atributos de la personalidad en derecho son aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas físicas o jurídicas en tanto que titulares de derecho. Entre las personas jurídicas, bueno, necesariamente sin ellos no existe la persona. Únicos, solo se le puede tener un atributo del mismo orden. Inalienables, están fuera del comercio, que no pueden transmitirse por medio de ningún acto ni negocio jurídico. Imprescriptibles, no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo. Irrenunciables, ni los titulares de estos atributos pueden renunciar a ellos unilateralmente ni la autoridad pública puede establecer sanción alguna que implique su eliminación. ¿No? En la cual, bueno, las atribuciones de las personas jurídicas es nombre. En las personas físicas corresponde al conjunto de letras y palabras que sirven para identificar e individualizar a una persona. En las personas jurídicas corresponde a la razón social o a la denominación. No, por ejemplo, digamos en empresas, ¿no? En el caso de empresas. En cambio, nosotros como persona natural, nuestro nombre, pero como persona jurídica, tenemos, bueno, el nombre de una organización, un club, una empresa. Lo que también pregunta, pues, ¿no? La nacionalidad, que es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios estados determinados. La nacionalidad de un individuo es, ante todo, la expresión jurídica de su integración en una comunidad nacional y precisamente por ello se le atribuye en virtud de vínculos como el parentesco, ius sanguinis, y el lugar de nacimiento, ius soli. La capacidad es la actitud que tienen las personas físicas para ser sujetos activos y pasivos de relaciones jurídicas. Suele distinguirse entre capacidad jurídica o de goce, imprescriptible, inmutable, irrenunciable y de orden público, y capacidad de obrar o de ejercicio concreto de los derechos, que puede ser limitada, parcial y variable. Normalmente las legislaciones establecen supuestos en los que una persona física puede ser incapacitada mediante decisión judicial cuando no puede gobernarse a sí mismo debido a enfermedades persistentes de carácter psíquico o físico. En las personas jurídicas, la capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones está determinada por el alcance de su objeto social y necesariamente se ejercita por medio de la representación a través de una persona física, tanto judicial como extrajudicialmente. También, digamos, una de las tribus jurídicas es el patrimonio. En las personas físicas son el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de valorarse económicamente. En las jurídicas, adicionalmente, son los medios que les permiten realizar sus fines. El patrimonio puede ser pecuniario o moral. Eso con respecto, digamos, a nuestro país, comprende como persona jurídica, que está representando por qué. Sí, ahí mismo. No, pero hablando así, pues no, naturalmente, una organización internacional se debe establecer mediante un tratado que provee un reconocimiento legal. Las organizaciones internacionales así establecidas están sujetas al derecho internacional, capaces de entrar en acuerdos entre sí mismos o con los estados, así como las organizaciones internacionales en sentido legal se distinguen de las simples agrupaciones de estados. Los organismos internacionales, bueno, pueden ser muy diversos tipos. Una clasificación, bueno, en función a su duración, pueden ser permanentes
que son creados sin fijar un plazo para la finalización de su mandato. Uno de ellos es la ONU, en la cual vamos a hablar después, y las no permanentes, que son aquellos a los que se establece un cometido específico para una duración determinada en el tiempo transcurrido del cual dejan de existir. Por sus competencias, los plenos, que son aquellos que tienen plena capacidad de acción sobre materias delegadas por los estados que lo crearon y que pueden adoptar resolución a cuyo cumplimiento están obligadas las partes. Un claro ejemplo es la Unión Europea. Semiplenos, que son aquellos que al tener plena capacidad requieren para adoptar resoluciones vinculantes la decisión preceptiva previa a cada acto de los miembros que lo componen. Uno de ellos es la OPEC. La OPEC es la Organización de Países Exportadoras de Petróleo, uno de los grandes monopolios que hay. De consulta, cuyas resoluciones no son vinculantes y que pertenecen al ámbito del estudio reflexivo. La OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Pero bueno, viendo bueno, su naturaleza jurídica, vamos a pasar bueno, a lo que es la cooperación internacional, ¿no? ¿Qué sería la cooperación internacional? ¿No? ¿Qué será? Porque el Perú, como digo, está en un contexto internacional. ¿No? ¿Qué será bueno, la cooperación internacional? Pues la cooperación internacional es la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce, ¿no?, como cooperación para el desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. En caso, pues no, nosotros somos tercermundistas, porque no estamos en subdesarrollo. No, por ejemplo, la cooperación internacional se enmarca en dos grandes criterios: los intereses del donante y las necesidades del receptor o país socio. Pero el fondo de la misma se orienta a menguar la brecha de la pobreza en los países a través del fortalecimiento de sus gobiernos locales, la asociatividad, el mejoramiento de la productividad, el intercambio de experiencias o tecnología, entre otras actividades o programas. ¿Por qué creen que, digamos, somos considerados como un país tercermundista? ¿Mm? ¿Por qué somos considerados nosotros como un país tercermundista? Ah, algo que agregar, pues, ¿no? Los ámbitos cubiertos por la cooperación internacional son muy variados, entre otros, en las cuales pues no es mejorar la salud pública, mejorar la educación, mejorar las condiciones ambientales, reducir las desigualdades en el ámbito social y económico, asistencia judicial recíproca entre los estados por parte de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de corrupción, según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿No? La cooperación internacional consiste en el trabajo en comunidad, llevándolo a cabo por parte de uno o más grupos de personas. Sin embargo, en la actualidad, ¿no?, la cooperación internacional es más amplia porque responde al creciente desarrollo y complejidad de las relaciones internacionales.
A ver, hablando, pues, ¿no? Siguiendo, países del tercer mundo. Sí, Perú está considerado un país del tercer mundo. No es, no es una broma, es una verdad. Pues este término, ¿no? Fue acuñado por el economista francés Alfred Sauvy en 1952, mediante un paralelismo con el término francés tercer estado, para designar pero, a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría. ¿Sí? Tiene que ver mucho la Guerra Fría, en donde estaba pues, el bloque occidental, conformado por Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y sus aliados, y el bloque comunista, la Unión Soviética, Europa Oriental, China, Corea del Norte. No, actualmente, de manera anacrónica, el segundo mundo del bloque socialista ha desaparecido como concepto. El término se utiliza de manera poco precisa para referirse a los países periféricos subdesarrollados o en vías de desarrollo, en contraste a los países desarrollados. El término pues no se emplea a veces para referirse en bloque a todos los países no desarrollados y en ocasiones para referirse solo a los que registran los peores índices de desarrollo de gran atraso económico social, como, a ver, ¿cuáles serían, bueno, peores índices de desarrollo? ¿Qué problemas sociales encuentran ustedes en la sociedad? Uno de ellos, ¿no? La delincuencia. Otro, las carencias hospitalarias, ¿no? Ahorita que estamos en plena pandemia, ¿hay carencias o no hay carencias? La verdad que sí. Otro problema, el analfabetismo. Otro, el hambre, ¿no? Las viviendas y servicios sanitarios precarios. Una escasa expectativa de vida, ¿no? Entre las características comunes figuran el tener una base económica mayormente agraria, la exportación de materias primas, una economía endeudada con los países más industrializados y escasa infraestructura. ¿No? En materia de decisiones internacionales, los países del tercer mundo, aun congregando la mayoría de las naciones independientes y de la población mundial, cumplen un papel secundario y en ocasiones subordinado respecto del que tienen las naciones más poderosas, ¿no? El tercer mundo. Pero, digamos, ¿quién defiende pues, no todo? Porque todo está, digamos, aliado. No solo es América Latina, sino también corresponde pues, ¿no? a África, Asia, en donde busca pues, ¿no? igualdad entre los países, pues, ¿no? Conseguir tecnologías propias, instalar un nuevo orden económico, entre otros. Es así como Perú. Todavía falta tecnología, ¿no? No solo una computadora, una PC, un celular es tecnología. Falta mucho más que eso. Sino más digamos, en vacunas están que elaboran. Un doctor peruano está que elabora. Imagínense, pero falta aún tecnología. Somos grandes exportadores, pero elaboramos. ¿Y quiénes son los que conjugan pues todo ello? Una de las grandes organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, es la mayor organización internacional existente, en la cual se define como una asociación de gobiernos global que facilita la cooperación de asuntos en derecho internacional, paz y seguridad internacional, ¿no? Desarrollo económico y social, asuntos humanitarios y derechos humanos. Sí. La ONU fue fundada
el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, en Estados Unidos, por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Con la nueva firma con la Carta de las Naciones Unidas desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados proporcionan consejo y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante el año. A ver, ¿cómo creen que se creó? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ver, ¿por qué creen que haya ocurrido? La idea de la ONU fue elaborada en la declaración emitida en la conferencia de Yalta, celebrada por los aliados bueno, en febrero de 1945. Allí Roosevelt sugirió el nombre de Naciones Unidas. Aunque inspirada en la Sociedad de Naciones, la ONU se diferencia de esto tanto en su composición como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, va a aumentar su universalización, lo que va a permitir la ampliación de la organización por medio de los grandes potenciales, de los nuevos estados surgidos tras la descolonización, o de los que surgirían bueno, tras el desmembramiento de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia en Europa Oriental. La Sociedad de Naciones no contaba con grandes potencias como estados miembros, dificultando bueno, así el respeto mismo a su autoridad. La ONU, al contar, ¿no? Al contar con dichas naciones, recalca su propia universalidad y autoridad, obligando así a los Estados miembros a respetar las leyes establecidas por la misma organización, evitando repercusiones importantes. De agosto de 1944, ¿no? Representantes de Francia, la República Checa, ¿no? Pero ¿cuáles son, creen que sean sus objetivos de la ONU? ¿No? ¿Cuál creen que sean sus objetivos de la ONU en sí? ¿Apropiarse de las riquezas? No. La ONU pone en el preámbulo de las cartas de las Naciones Unidas se pone de manifiesto que las razones de existencia de esta organización pues son preservar la humanidad de la guerra. Aunque en 2020 querían lanzar una guerra mundial, ¿no? Bueno, la tercera guerra mundial, la cual no hubo. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el derecho internacional. Promover el progreso social. ¿Sí? ¿No? Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar tales propósitos, ¿no? Tales propósitos económicos, sociales, educativos. ¿Cómo creen que esté organizada la ONU? ¿No? ¿Cómo creen que esté organizada la ONU? ¿No? ¿Cómo creen que esté organizada? Su sede, pues no está en los Estados Unidos, pero ¿cómo está organizada? A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a compartir la pizarra. La ONU está organizada de la siguiente manera, bueno, uno que comprende, bueno, primero, la Asamblea General, otro que comprende el Consejo de Seguridad,
otro que comprende, pues, ¿no? Del el Consejo Económico y Social. ¿Qué más comprende? Digamos, también así como está la Secretaría General. Está también el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. A ver, creo que no se ve, ¿no? Ah, se repitió. La Corte Internacional de Justicia. Pues, como persona jurídica, ¿quién cree que es la figura pública, no? Principal de la ONU? Es el secretario general. Cada órgano puede establecer los organismos subsidiarios que estimarán necesarios para el desempeño de sus funciones. ¿No? En el año 2007, la ONU poseía 192 Estados miembros, prácticamente todos los países soberanos reconocidos internacionalmente. Hay excepciones como la Santa Sede que tienen la calidad de observador y República China Taiwán un caso especial. La sede europea y segunda sede mundial de la Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza. Ese con respecto a la segunda sede. La primera está en Nueva York. No, la primera sede está en Estados Unidos y la segunda sede está, pues, ¿no? En Suiza. ¿Cuáles creen que sean los principales órganos de la ONU? Este es con respecto, ¿no? Cómo está estructurada la ONU, la organización. Pero ¿cuáles son, digamos, sus principales órganos de la ONU? Estas son sus... Voy a ponerlos de otro color, ¿no? ¿Cuál creen que sean sus principales órganos? Entre ellas figuras, pues, ¿no? El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cualquiera que sea, la famosa UNICEF, ¿no? La famosa UNICEF. Otro órgano que se encuentra de la ONU es, pues, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. El Fondo de la Población de las Naciones Unidas, un FPA. El Fondo para la Agricultura y la Alimentación, aunque está en sus siglas en inglés, ¿no? FAO. FAO, FAO. La Organización Internacional de Trabajo, OIT. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la famosa UNESCO. La Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es esa? La que ahorita nos está pidiendo, la OMS, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, OMC. El Fondo Monetario Internacional, FMI. La Organización Meteorológica Mundial, que está en Ginebra, OMM. Y la Oficina Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
O ACNUDH. O, O, A, N, U, D, H. Vamos con, ver, a ver, primero, ¿no? Principales organismos de la ONU, pues, ¿qué se encarga la UNICEF? Es el organismo mundial que conjuga los objetivos humanitarios con los del desarrollo, colaborando con los países subdesarrollados de sus esfuerzos por proteger a su infancia y ponerle en condiciones de desarrollar su pleno potencial. Esta cooperación se realiza en el contexto de sus esfuerzos nacionales de desarrollo, con el objeto de dar a cada niño la oportunidad de disfrutar los derechos y privilegios básicos enunciados en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de 1959, y de coadyuvar al progreso y bienestar de los países miembros. ¿Ya? A ver, la UNESCO, uno de ellos, ¿no? ¿Qué sabemos de la UNESCO? La UNESCO es el propósito de la Constitución, ¿no? El propósito de la Constitución de la UNESCO es el de propiciar la colaboración ante las naciones mediante la educación, la ciencia y la cultura y las comunicaciones, a fin de promover el respeto universal por el gobierno de la ley, la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de ninguna clase. En suma, contribuye al mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. La OMS, el propósito de la OMS fue, ¿no? Lograr que todos los pueblos del mundo alcancen el nivel de salud más elevado posible. Para cumplir este objetivo, la OMS proporciona servicios mundiales de promoción de la salud, coopera con los países miembros en sus actividades sanitarias y coordina todas las investigaciones biomédicas, ¿no? Entre sus servicios que benefician a todos los países están el de información diaria sobre la aparición de nuevos casos de enfermedades, en caso, pues, ¿no? Digamos, ¿cuál advirtió? Del coronavirus, ¿no? La publicación, ¿no? De una lista internacional de causas de enfermedades, lesiones y muerte, el establecimiento de normas mundiales en materia de antibióticos, vacunas, entre otros, y la capacitación de los trabajadores sanitarios y el fortalecimiento de los servicios. El FAO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. Los objetivos de la FAO son elevar los niveles de nutrición y de vida de la población, lograr que se mejore la eficiencia de la producción, elaboración, comercialización y distribución de todos los alimentos y productos agropecuarios de granjas, bosques y pesquerías. Promover el desarrollo rural y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Y por estos medios, eliminar el hambre en la población. ¿Habrá? ¿Seguir haciendo problemas de hambre a nivel internacional? Sí. ¿Mm? Habrá. ¿No? Lo ITEP, ¿no? Es contribuir al establecimiento de una paz duradera, fomentando la justicia social y mejorar a través de la acción internacional las condiciones de trabajo y los niveles de vida, promoviendo la estabilidad social y económica. La OIT reúne a los gobiernos, a los trabajadores y a los empresarios para recomendarles niveles mínimos internacionales, redactar convenciones internacionales de trabajo sobre asuntos de derechos humanos, como la libertad de asociación, salarios, jornada de trabajo, edad mínima para trabajar, condiciones de trabajo, compensación a los trabajadores, vacaciones pagadas, seguridad industrial, entre otras. Presta amplia asistencia técnica en cooperación con los gobiernos. Y Perú está en uno de ellos. O sea, Perú está dentro de la ONU también. No se les vaya a olvidar. ¿No? Y el Fondo Monetario Internacional es un organismo no financiero creado en 1945 como consecuencia de la conferencia monetaria y financiera llevada a cabo por la ONU en Bretton Woods. Sus operaciones se iniciaron el 1 de marzo de 1947, constituyéndose así una reserva de monedas para sus países miembros. El Fondo Monetario fue creado con la finalidad de estimular y promover la cooperación internacional en aspectos monetarios, estableciendo sistemas de carácter multilateral de pagos como una forma de evitar las devaluaciones competitivas entre los países y eliminar las restricciones cambiarias que entorpecen el desarrollo del comercio mundial. ¿No? Para este efecto, vende divisas a los países miembros
con el fin de ayudarlo a que se resuelvan sus problemas de balanza de pagos, asesora de los gobiernos sobre problemas financieros, recomienda la adopción de medidas antiinflacionarias, ¿no? En razón de estos propósitos, el FMI señala una serie de pautas a las que deben ceñirse los países subdesarrollados para lograr los créditos necesarios que les permitan resolver sus problemas. Ya. Y con eso, bueno, en la siguiente clase va a haber un repaso. No, bueno, en los siguientes minutos va a haber un repaso de lo que va a ser el examen del día de hoy. Les voy a enviar el link.